recuperarla, porque nosotros podemos perderla un momento, pero tenemos que tener el deseo de recuperar la presencia de Dios. Y yo tengo que saber que si cierro la puerta de mi habitación y voy delante de Dios, voy a recuperar su presencia. No tengo que venir a pedir, ay, ore por mí, hermano. Ay, no, yo puedo entrar al lugar santísimo y recuperar la presencia. Pero Saúl no quiso recuperar la presencia. Pero ¿por qué esta arca, el arca que era la presencia, causó tantos estragos en tierra de los filisteos y en tierra de Israel? ¿Por qué no le dio victoria a Israel cuando ellos la llevaron al campamento? ¿Usted sabe por qué? Porque había pecado en el pueblo de Israel. Había pecado en tierra de los filisteos. Y cuando la presencia de Dios está en un lugar donde hay pecado, lo que puede traer es juicio. Y ya Dios había dado juicio para Elí, para sus hijos, para su casa. Y por eso vino la derrota y toda esa situación. Porque Dios había dado un juicio por el pecado de los hijos de Elí. Y en tierra de los filisteos esa arca no iba a ser manipulada, porque los filisteos no vivían una vida según los principios. Vivían para sus dioses, para su idolatría, en pecado. Y por eso el arca, la presencia, lo que trajo fue estragos y desastre. Porque si mi altar no está limpio y el fuego de Dios cae, lo que puede consumirme, si yo no me arrepiento y pido misericordia, la presencia de Dios, la santidad de Dios no puede estar donde hay pecado. Pero Saúl no recuperó, no le interesó el arca, pero vino el reinado de David. Y lo primero que hizo David cuando asumió el reinado, dijo: quiero preparar un lugar para traer el arca. ¿Dónde está el arca? Yo quiero traer el arca a Jerusalén. Yo quiero la presencia. David amaba la presencia. Y desde que se subió al trono dijo: yo no puedo reinar sin esa presencia. Porque no es como ahora que la presencia de Dios está en todas partes. Está en ti, tú eres el arca, yo soy el arca. Está en nosotros. No, en aquel tiempo la presencia de Dios estaba en el arca únicamente, en ese lugar. Pero desde que David llegó al poder, dijo: yo quiero prepararle un lugar a la presencia de Dios. Y levantó un tabernáculo de reunión que conocemos como el tabernáculo de David. Y después que levantó el tabernáculo de David, dijo: ahora vamos a buscar el arca. Ahora vamos a buscar la presencia. Es verdad que el pueblo había perdido la presencia. Ya tenía más de 40 años sin presencia de Dios. Imagínese usted sin presencia de Dios. Yo no sé usted, pero yo sin la presencia no me puedo ni siquiera imaginar dónde voy a yo estar sin la presencia de Dios. Y David fue a buscar la presencia, el arca, que era el símbolo de la presencia. Y eso es lo que vemos en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Cómo David hace un tabernáculo, preparó el lugar. Porque es necesario que tú y yo preparemos el lugar donde va a estar la presencia. ¿Y cuál es el lugar donde va a estar la presencia hoy? Es en mí. Entonces David preparó un lugar. Nosotros tenemos que preparar nuestros corazones. Ven, Señor, ven a limpiar para que tu presencia pueda morar aquí. Y David fue a buscar el arca. Dice la palabra que David preparó un carro nuevo para llevar el arca a Jerusalén, con bueyes, etcétera, y con mucha celebración. David amaba la presencia. La palabra dice que en un momento David tuvo que abandonar Jerusalén porque su hijo Absalón se había levantado en contra de él. Y David solamente decía en uno de los salmos: oh, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? No le dolía que el reinado, no le importaba el palacio que había dejado atrás, tampoco le importaban las doncellas que se habían quedado. David lo que estaba preocupado era: no puedo ir al tabernáculo, no puedo ir a la presencia porque estoy lejos. ¿Cuándo podré volver a Jerusalén, a tu presencia? Y salió a buscar el arca y preparó bueyes y preparó un carro nuevo. Y lo vimos también, hemos visto la historia en escuela dominical, lo que pasó. Iban llevando el carro, lo llevaron de la casa de Abinadab, donde el arca tuvo 20 años en la casa de Abinadab.
Y los hijos de Abinadab iban con el carro nuevo que David había preparado. Y dice la palabra que los bueyes iban a tropezar. Y Usa pues extendió su mano para que no cayera el arca. Y Jehová lo hirió y lo mató. Y yo de niña decía, oye, pero Jehová no, el pobre es lo que se iba a caer el arca, y él quiso agarrar el arca. Pero recuerde que yo le dije al principio que nadie podía tocar el arca. Y el arca no podía ser llevada en un carro nuevo. Habían leyes escritas. Y David no las observó, no las obedeció. Hizo un carro con bueyes, pero él no lo hizo con malicia. Él no lo hizo con maldad. Voy a desobedecer a Dios. No, David quería hacer lo mejor de lo mejor. Él tenía tanto agradecimiento hacia Dios que él quería darle todo a Dios, darle lo mejor. Porque él dice en uno de los versículos, Él fue que me dio el reino, Él fue que me prefirió en lugar de Saúl. Entonces yo me hago hasta más vil con tal de adorarle. Y David simplemente lo que quería era hacerlo mejor. A veces nos queremos apurar por hacerlo mejor en nuestra propia opinión. Dios no quiere que tú lo hagas mejor en tu propia opinión, sino que tú lo hagas como Él lo ha mandado. Que tú obedezcas. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si guardan mis mandamientos. Mi familia es, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No quiere Jesús que tú y yo nos esforcemos por inventarnos. Vamos a hacerlo mejor. No. Él quiere que tú hagas lo que Él mandó a hacer, simplemente. Y lo que Él había mandado era que el arca fuera llevada en los hombros por levitas, por sacerdotes. No en carro, no en bueyes. Por eso vino la muerte de Usa. Y cuando muere Usa, imagínese usted, David dijo, ¿qué he hecho? No sé qué he hecho, no sé cómo llevar el arca. Era en su ignorancia. Parece que David no consultó a los levitas o no consultó a la gente que conocía la ley, sino que fue emocionado a buscar el arca y no se detuvo a analizar la ley para saber cómo debía traer el arca. Y luego David dice, wow, pero no puedo dar un paso más con esta arca, porque el arca tenía muchos años matando gente, hermano. Y dice que David se detuvo y digo, no doy un paso más con el arca, porque va y no llegamos ninguno. Me imagino que pensó David. Se paró. Y dice la palabra que cerca estaba la casa de Obed-Edom. Y David fue y le dijo, Obed, quiero que guardes el arca en tu casa. Usted dirá, wow, qué privilegio, el arca, la presencia. Pero yo creo que quizá Obed no pensó eso en ese momento, sino que Usa acababa de morir ahí. Lo mejor Obed dijo, bueno, un arca que viene matando gente hace rato, ahora yo guardarle en mi casa. Y no podía decir que no, porque el rey le había pedido que le guardara esa arquita ahí que andaba matando a todo el mundo. Guárdame esa arca. Imagínese usted. De seguro que Obed dijo, bueno, acaba de morir Usa, murieron muchísimo en Asdod, en Gat, en Ecrón, en todas las ciudades, y ahora vamos a morir nosotros todos aquí también. Pero cogió su arca, la tomó. Y yo le quiero hablar de ser anfitrión. Le estoy hablando de ser anfitrión de la presencia de Dios. Dice la palabra que David le dio el arca a Obed-Edom, geteo. Los estudiosos tienen varias versiones sobre si era que Obed-Edom era de la tierra de Gad, era un filisteo. Algunos dicen, bueno, quizás David se la dio a Obed-Edom porque no era israelita y dijo, bueno, pues si se siguen muriendo no se muera uno de nosotros, se muere el geteo. Pero otros creen que era geteo de una ciudad llamada Gad Rimón, donde vivían los levitas, hijos de Coré. Que puede creerse que sí, porque David no iba a dejar el arca, sabiendo la delicadeza del arca, en manos de cualquier persona o de un extranjero. Yo creo que es posible que sí, que Obed-Edom fuera un levita también de los hijos de Coré. Pero eso es algo que está todavía investigándose, aunque quizás Crónicas nos da una buena reflexión. Y Obed-Edom recibió el arca en su casa.
Pero oigan bien lo que dice la palabra. Estuvo el arca en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. ¿Y cómo es posible que un arca que andaba matando gente ahora bendiga en 3 meses a un hombre y a toda su casa? Cuando fueron a decirle, David, ven, corre, oye. Yo imagino que, oye lo que está pasando donde Obed-Edom. Quizá David dijo, ya mataron a Obed-Edom y a toda su casa. Ahora buscar otro sitio donde guardar el arca. No. Obed-Edom ha sido prosperado en todo. Obed-Edom ha sido bendecido. Ven a ver. Y David dijo, pues yo voy a buscar mi arca y a traérmela para Jerusalén. Pero ¿qué pudo haber hecho que el arca de Dios, la presencia de Dios que había matado y había destruido tanta gente en casa de Obed-Edom, haya traído bendición? La Biblia no especifica, no es detallista en cuanto a qué hizo Obed-Edom. Pero yo puedo estar segura que Obed-Edom fue un excelente anfitrión de la presencia de Dios en su casa. Obed-Edom dijo, aquí está el arca, aquí está la presencia, vengan todos, vengan hijos, vengan criados, vengan todos, esta es la presencia. Nadie le ponga la mano para que no muramos ninguno. Honremos esa presencia, respetemos esa presencia para que nos vaya bien. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia? La actitud con la cual yo trato la presencia de Dios. ¿Qué hizo la diferencia? Cómo Obed-Edom llevó la presencia de Dios. Cómo Obed-Edom cuidó la presencia de Dios. Cómo Obed-Edom trató la presencia de Dios en su casa. Y yo te pregunto, ¿cómo nosotros tratamos la presencia de Dios en nuestra casa? Y no solamente en nuestras vidas, no, en nuestros hogares. ¿Cómo tratamos la presencia de Dios? ¿La honramos? ¿Entendemos que Dios está en nuestra casa, en nuestro hogar? Y enseñamos a nuestros hijos a amar la presencia, a respetar la presencia, a reverenciar la presencia. Yo le aseguro a usted que Obed y sus hijos reverenciaron la presencia, cuidaron la presencia. Óigame, Dios se sintió bien en la casa de Obed-Edom. Sintió que había encontrado habitación donde Obed-Edom. Tuvo 20 años estuvo el arca en casa de Abinadab y no pasó nada. Nada, la Biblia no registra que pasó nada más que la gente lloraba la presencia de Dios. Y había una persona cuidando el arca para que no se la robaran. Pero parece que en casa de Abinadab no le estaban haciendo mucho caso a la presencia. Le estaban ignorando. La cuidaron, sí, pero como que no le hicieron mucho caso, porque no le trajo bendición. Cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios, cuando nosotros reverenciamos la presencia de Dios, cuando nosotros hacemos que Dios se sienta bien en nuestra casa, hacemos habitación para su presencia, la bendición y la prosperidad tocan nuestra puerta. Todo lo bueno de Dios viene a nuestras vidas. Todo lo majestuoso, todo lo excelso. Para que la noticia pudiera llegar de casa de Obed-Edom al palacio, tuvo que ser una prosperidad y una bendición demasiado notoria, demasiado evidente, que le fueron a decir al rey lo que estaba pasando. ¿Cuántos anfitriones de la presencia de Dios hay aquí? ¿Cuántos podemos decir: yo tengo habitación para Dios en mi casa? Yo tengo habitación para Dios en mi vida. Como aquella mujer tsunamita que dijo: no, yo quiero que el profeta tenga habitación aquí. Y le hizo una habitación al profeta para que cuando él pasara a Eliseo, él pudiera dormir ahí. Tú puedes hacerle habitación a Dios en tu casa, en tu corazón, en tu hogar. ¿Hay habitación para Dios en nuestros hogares? Hoy en día nosotros pensamos que la presencia de Dios solo está en la iglesia. Y venimos aquí para buscar la presencia, para disfrutar de la presencia, para honrar la presencia, porque creemos que la presencia solamente está en los templos. Cuando la presencia de Dios
además de mi vida, debe estar en mi hogar. La presencia de Dios debe estar en nuestras casas. Los grandes avivamientos comenzaron en casas. En casas. Busque la historia de los primeros cristianos.